Víctor Tomás, dirigente del movimiento Renovación Ciudadana, un movimiento que vamos a conversar con él sobre la responsabilidad y sobre sus objetivos de este movimiento que se ha creado alrededor de la República Dominicana y particularmente aquí en Santiago. Muy buenos días, Víctor. Buenos días para todos, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes. Lady Reyes, Divino Castillo y Exilio. Doctor Víctor Méndez, a su disposición. Mira, lo primero que sería bueno que tú dieras una panorámica de los objetivos, por qué surge ese movimiento ahora en este proceso político para que nuestros conciudadanos y nuestros televidentes puedan tener una orientación con relación a eso. ¿Y qué busca ese movimiento? Renovación Ciudadana es una idea concebida por un grupo de profesionales que estábamos ajenos a la política. Yo vengo de una carrera militar de 23 años, que por eso nunca me vieron muy activo al lado de mi padre en la política, porque estaba formando filas en el ejército de la República Dominicana. Cuando decido mi retiro, siempre tuve las inquietudes de la política, porque lógicamente al venir de un padre y una madre política también, que aunque no ejerció vida partidaria, sí participaba en las actividades políticas, pues tenía siempre esa vena de curiosidad y de aporte a la sociedad. Nos juntamos un grupo de profesionales y viendo el panorama político y lo que hoy tenemos en la palestra, pues decidimos que teníamos que unirnos como sociedad y dejar un poco la apatía a la política, porque no se puede seguir dejando el destino de nuestra nación a la suerte. Tenemos que tomar posiciones. Y fruto de esa reunión se crea el movimiento Renovación Ciudadana. Como su nombre lo indica, es un movimiento que viene a renovar el pensamiento y la forma de hacer política. Tenemos una manera tradicional que todavía hoy lamentablemente la seguimos viendo, que es que los candidatos reaparecen, sobre todo en el área municipal y congresual, reaparecen en la palestra pública cada 4 años. Y lo penoso es que muchos de ellos, sin siquiera una propuesta, vienen con la misma temática de visitar una cancha de baloncesto, tirar la pelota en el canasto o ir a un estadio donde se esté practicando béisbol o softball, a tomarse fotos con equipos, pero ¿dónde estaban en esos 4 años? Ese aporte que debe ser continuo. Y vemos que en las diferentes candidaturas, porque no vamos a generalizar con todas, pero sí en muchas, no hay ninguna propuesta concreta de qué se va a hacer por nuestra provincia, Santiago. Y lo mismo pasa en el ámbito de los representantes municipales, de los municipios, de los regidores, que no vemos propuestas claras de qué usted va a hacer cuando llegue a su curul a representar su comunidad. Entonces, bajo ese concepto y esa idea, nosotros nacemos. ¿Para qué? Para educar sobre el valor del voto. Una sociedad no puede avanzar por más obras modernas, por más infraestructura que se le haga, si su pensamiento sigue siendo arcaico. Entonces, con esa base hemos creado este movimiento de ir haciendo conciencia en la población de la importancia que tiene el voto y de no tirar su voto por un momento específico o una dádiva, sino que su voto tiene peso y que luego entonces nos quejamos de los representantes que tenemos, pero fueron elegidos por nosotros mismos. Entonces tenemos que basar el voto en propuestas y así nace Renovación Ciudadana. Nacemos también con la visión del apoyo a la gestión del presidente Luis Abinader. Creemos que el país va por buen camino, no existe cambio que se haga de manera milagrosa ni en poco tiempo. Todo cambio necesita una transición y necesita un proceso.
para que sea verdaderamente efectivo y duradero. Y una de las cosas que ha tratado el presidente Abinader es la institucionalidad, el fortalecimiento de la institucionalidad. Y en base a eso radica nuestro apoyo. Y en eso estamos basados para apoyarle. Víctor, a propósito de eso, ¿qué lectura tú le das a este bloque opositor que se ha formado para enfrentar la candidatura del presidente? Bueno, es evidente que las encuestas han traído muchas respuestas y esa es una de ellas. Es evidente que la oposición no tiene ninguna oportunidad actualmente de ir dividida. La única oportunidad que tienen es de unirse para poder tratar de alcanzar los números que exhibe y de aceptación que exhibe el presidente Luis Abinader. Evidentemente es una unión de mala fe. De mala fe porque no tienen una propuesta, no tienen nada que exhibir. Quienes están encabezando esa unión ya fueron probados en el pasado. ¿Y qué tenemos hoy? O sea, ¿qué nuevo nos ofrecen? ¿Qué nuevo tiene el país? ¿Qué puede esperar el país de nuevo con esa unión entre ellos? Acabamos de ver lo que está pasando en la justicia y todavía queda mucho por aclarar y mucho por salir a la luz. Investigaciones que necesitan mucho tiempo y que necesitan de mucho trabajo para que no pase lo mismo que ha pasado en ocasiones anteriores, de que los casos son llevados a la justicia y luego perimen o se caen por falta de sustentación. Entonces, esa unión, y es lo que la población debe de pensar, ¿qué nos ofrece? ¿Qué de nuevo hay? ¿Cuál es la intención que tienen al unirse todos en contra del presidente Abinader? ¿Por qué, siendo usted hijo de un ícono tan mencionado como Víctor Méndez, nunca usted tomó la decisión de dedicarse anteriormente a la política y tener un puesto electivo en dicha política? Mira, me han hecho mucho esa pregunta, inclusive en los tiempos de mi juventud. Mucha gente aupaba porque yo fuera, o sea, porque iniciara la participación en la política, y muchos me veían como el continuador. El heredero natural. Sí. Y yo siempre he dicho esto, los liderazgos no se heredan. Exacto. Y tenemos vastos ejemplos de que el liderazgo se crea. Y muchas veces con eso se nace. Sí. Se nace, con ese carisma se nace. Usted puede crear una simpatía y mantener una simpatía, pero con el liderazgo se nace. En realidad tenía sueños desde muy pequeño en mi casa, por las diferentes posiciones que ocupó mi padre, como primero en mi niñez temprana. Mi padre era el síndico, como se decía anteriormente, de Santiago, luego pasó a ser diputado. Entonces viví una época de confraternidad con los militares que habitaban en mi casa, como seguridad. Y eso llamó mi atención y siempre mantuve ese sueño de ser parte y de hacer una vida militar. Por eso no me dediqué de inmediato a la política. Pero siempre tenía ese sentimiento de que yo podía aportar y que yo podría hacer por mi sociedad y por mi país. ¿Y a qué rango llegó usted? Bueno, nos retiramos como coronel. Okay. Lo que le dicen en la calle como coronel full. Sí. Yo soy médico, o sea, no fui un militar de carrera per se, sino entré como un cuerpo ayudante al ejército, que es como médico, como profesional. Imagino que como segundo teniente. Ingresamos como primer teniente. Ah, como primer teniente. Y de ahí fuimos escalando hasta llegar a la posición de coronel, en la que permanecí 5 años antes de decidir mi retiro. ¿Qué hay de cierto de que coronel es el último rango militar? Porque dicen que lo de los oficiales generales no son rangos sino decretos. Dice. Sí, es así. El escalafón militar está instituido desde el conscrito y después raso hasta el rango de coronel. Luego ya de coronel es una posición de mando que mayormente es ejercida por un decreto presidencial.
Correcto. Entonces ya después de ahí, como dicen, lo nombra el presidente. Sí. Ok. Víctor, una pregunta que sería importante para que nuestros conciudadanos puedan, que están al frente del televisor, tengan una orientación más. Primero, la característica del movimiento, si es local, y aquellas personas que de una u otra forma se motiven a integrarse al movimiento, ¿cómo lo harían? Y si hay muchos militares retirados en el movimiento, que imagino que sí. Bueno, estamos haciendo los contactos, porque la mayoría de los militares retirados, pues, participan muy poco en la vida política. Esa es la verdad. Pero sí, tenemos algunos que van a pasar a formar filas. Hemos hecho varias reuniones. La característica del movimiento es un pensamiento claro, de que no vinimos a la política a buscar nada. Venimos a la política a aportar, a dejar. Que eso fue lo que nos enseñó nuestro padre. Yo crecí con una política romántica, una política de ideas. Y en base a eso es mi formación política. Aquella política de sentimientos, de ideas, donde se iba a la política a aportar, no a qué yo conseguía o qué buscar, sino qué yo puedo aportar a mi país a través de una posición pública. Pero el objetivo no era la posición pública o qué yo puedo conseguir, sino qué yo puedo aportar a mi país. Para participar en el movimiento, simplemente hacer los contactos con nosotros, tener el concepto claro de la idea que nosotros ejercemos y la función que pretendemos tener en la sociedad e integrarse. Está abierto, es un movimiento abierto, porque es parte de una sociedad que en su mayoría no participa en política. Primero porque no quiere pertenecer a ninguna afiliación política per se. Tengo muchos compañeros médicos, tengo ingenieros, abogados, que no pertenecen a ningún partido político, que nunca se han inscrito en ningún partido político y que ven en el presidente Abinader una gestión decente. ¿En el movimiento solamente están integrados profesionales? Hasta el momento sí, porque es con la parte social en la que más yo me he relacionado. Pero ya estamos caminando por los diferentes sectores, de la mano con diferentes candidatos a diputados, y estamos integrando de diferentes sectores en el ámbito profesional y no profesional. Porque la idea es vender la idea de que podemos tener una mejor política, una política de ideas. Como nutricionista clínico, que me dijo Sí. que era, siendo hoy el día de la diabetes, ¿qué consejo le puede dar usted a todos esos dominicanos que le gusta comer alguna vez no adecuadamente para tener una vida Pero saludable? dejar eso por la consulta. Porque No, pero porque no nunca está de más. Sí, para un que la ciudad, consejo, claro. nunca está de más. Un consejo Y a bueno, todos es los parte de la dominicanos. política, Sí. porque la educación debe ser parte primordial de la política y la educación va en diferentes lineamientos. Lo primero es tener una vida sana, hacer actividad física, y nuestro mejor indicador es nuestro cuerpo. Usted se da cuenta cuando está consumiendo de más, cuando usted comienza a subir de peso. Ese es el primer indicador de que las cosas no andan bien. Desde que usted comienza a subir de peso, pues tiene que darse cuenta de que está sobrealimentándose. Y ahí tomar las medidas pertinentes para entonces disminuir el peso y sumar a su día a día la actividad física. No hay ningún alimento malo, porque no hay ningún alimento que al usted consumirlo lo enferme. Lo que sí enferma es el consumo continuo y desmedido de los alimentos. Entonces, hay muchas teorías hoy en día sobre la alimentación y muchos focos que están invadiendo, sobre todo en redes sociales, y que están mal informando a la población. No es verdad
que por usted consumir cierto alimento usted va a enfermar. Ahora, no es lo mismo la alimentación que debe tener una persona que trabaja oficina, que se pasa 8 horas o 10 horas de su día sentado en una silla, que aquel que trabaja en la construcción, o su trabajo es físico, barrendero, construcción, que es más físico que mental. Entonces no es la misma cantidad de energía. Usted se imagina a una persona trabajando construcción, haciendo mezcla y pegando blogs, desayunándose un yogur con almendras. No pasa 20 minutos si hay que echarle 2 cubos de agua. Sí. Porque se va a desmayar. Sí. Pero usted se imagina entonces el otro aspecto, que todos hemos visto cómo se desayunan esas personas. Un plato de yuca con huevo. Yuca, huevo, espagueti, salami. Imagínese ese desayuno en una persona de oficina. ¿Rendiría esa persona? Sueño. No, ¿verdad? yo abobado. Le da exactamente. Sueño, Se pasaría el día sí. sonoliento y no podría rendir tampoco en el trabajo. Entonces, ahí está el balance de la buena alimentación y la nutrición. Pero hay una serie de alimentos, Víctor, que la gente, sobre todo yo estaba leyendo ahora, viendo en México hay una campaña abierta contra todos los aceites vegetales, maní, maíz, soya. Dicen que eso mata más gente que todas las enfermedades del mundo, el consumo de esos aceites. Pero entonces yo no entiendo cómo nosotros llegamos a 70 y 80 años, porque uno desde que nace está consumiendo esos productos. Disculpe, ¿y qué de Sí. cierto hay también que en vez de usar esos aceites es mejor usar manteca De puerco. de cochino? Dicen así también. Según los últimos estudios, el aceite vegetal, el problema que tiene es que es alto en omega 6, que es una sustancia altamente inflamatoria. Eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La transformación de los alimentos. Ya no se extrae el aceite de la misma forma. Pero asimismo podemos hablar del aceite de olivo. Si usted consume un aceite de olivo que no se extrajo en frío, es un aceite de olivo tal cual como el aceite vegetal del que estamos hablando. Para que ustedes tengan una idea, el aceite de olivo se degrada y pierde todas sus virtudes a 40 grados Celsius. Por eso se dice, el aceite de olivo no se puede calentar. Hay que comerlo crudo. No debe ser usado para cocinar, porque tiene una muy poca resistencia al calor. Entonces, al perder todas sus propiedades, ya no es tan beneficioso como se esperaría. No Mira, causa el mismo efecto. Yo conozco personas que para freír usan el aceite de oliva, porque es más sano. Mira, ningún alimento debe ser frito, porque no nos los brinda así la naturaleza. Entonces, en la manera en que también cocinamos los alimentos, influye en cómo eso va a afectar nuestra salud. Pero es que es un aspecto muy amplio el de la alimentación. Y yo pienso que se está utilizando esto más como marketing que como realidad. Lógicamente, los alimentos y la forma de elaboración de los alimentos ha cambiado muchísimo, y la calidad de los alimentos también. Porque el pan que se consumía hace 50, 60 años no es el mismo que se consume hoy. Ni en la elaboración es la misma, no es la misma harina. Estamos hablando ya de alimentos inclusive transgénicos. Sí, porque a eso iba yo, porque la harina blanca es otro producto que la gente prácticamente lo descarta. La gente dice que comer harina blanca, eso es un riesgo de crear diabetes. ¿Y por qué en Italia no lo es? Y en Y España, comen bastante pastas. y en Alemania, y en Francia. Víctor, regresando otra vez a la política. No, ya para terminar la idea, es el tipo de vida, la cantidad. Pero además, a mí me gustaría que le diéramos a Víctor la oportunidad, porque yo estoy seguro, como yo, que ya casi estoy arrancando para allá, hay mucha gente que quiere consultar con él, que nos diga dónde ejerce, Sí, dónde sí. está su consultorio. Bueno, nuestro consultorio está en la Unión Médica, Torre C, consultorio 431. A su disposición y a sus órdenes. Bueno, ahí está, qué mejor modelo que el mismo. Muchas gracias. Sí. Víctor, hay una parte que nos gustaría oír tu opinión. Tú sabes que la disciplina en la sociedad
es uno de los factores que más se critican, que hemos perdido la disciplina. Y del área de donde tú vienes, doblemente, desde el hogar, con una disciplina férrea, y de los cuerpos castrenses que también tienen un grado de nivel de disciplina. ¿Cómo tú valoras la sociedad en este momento en relación al problema de la disciplina de los ciudadanos? Mira, el problema con nuestra sociedad es que es un reflejo de cómo anda la familia. Como anda la familia, anda la sociedad. Y evidentemente hay una descomposición familiar. Esa es la base de todo problema social, la familia. Entonces, mientras no se fortalezca la familia, mientras no se valorice la familia y la estructura familiar, no hay escuela, no hay universidad que pueda lograr enderezar una sociedad. La indisciplina que vemos en las calles es fruto del mismo desorden que hemos vivido, desde la jerarquía más alta de nuestra sociedad hasta la parte más baja. Porque muchas veces solo vemos el problema en la parte baja. Pero ¿cuáles son los ejemplos que estamos viendo en la parte alta? En la cima de la pirámide, que son los que tienen que dictar el ejemplo, para que ese ejemplo sea el que baje y sirva de plataforma a los niveles más bajos. Le exigimos honestidad, le exigimos seriedad, cumplimiento de la ley a los de abajo. ¿Y los de arriba? Entonces creo que hay que fortalecer la institucionalidad. Todos debemos ser medidos por la misma vara. Okay. Todos debemos ser medidos por la misma vara. Y cuando fortalezcamos la sociedad, cuando fortalezcamos la familia, vamos a tener una mejor sociedad. Indiscutiblemente necesitamos que las autoridades pongan un poquito de interés y mano dura. Yo vengo de una institución castrense y cuando mis amigos que hacíamos reuniones criticaban la institución a la que pertenezco, no, porque mira la frontera, porque mira los policías, yo decía, perfecto, yo estoy de acuerdo contigo, es verdad, hay que reformar, hay que cambiar al ejército, hay que cambiar nuestras instituciones castrenses, vamos a cambiarlas, vamos a introducir a tu hijo, que viene con una formación de familia y viene ya con una educación de un colegio bueno. No, mi hijo, no, imposible. Digo, No, lo que pasa, yo creo con eso, Víctor, es que entonces ahí no. La sociedad tiene una costumbre muy arraigada de que yo siempre he dicho que nosotros mismos, la misma sociedad, dañó a la policía, dañó la política y lo ha dañado todo. ¿Por qué? Porque desde que tú tienes uso de razón, tú estás escuchando que el ser humano puede ser el hombre más serio del mundo y desde que ingresó a la política ya es un cualquiera. Entonces yo pregunto, mis hijos, que yo me sacrifiqué tanto para que mis hijos fueran hombres de bien, ¿cómo entran a la política si saben que desde que mencionen la palabra política y manifiesten su interés de ingresar en ella, ya se van a descalificar? Entonces, no van a seguir gobernando la misma gente. El problema... igual que pasa con las Fuerzas Armadas. Mira, por ejemplo, en la policía llaman a ingreso por ejemplo, para ingresar 3.000 ciudadanos y van 40 aspirantes a ingresar. No, pues el problema principal, por ejemplo, es el problema, lo que él señalaba, el problema comienza en la base, que es en la familia. Y aparte de eso, la otra parte que tú señalabas, el problema de las autoridades. Porque, por ejemplo, un dominicano que vive en Estados Unidos, allá es un ciudadano ejemplar, pero desde que cruzó el aeropuerto se dañó todo. Porque hay un régimen de consecuencias. Entonces hay que aplicar el régimen de exactamente. Por ejemplo, a mí me resultó un poco... sabes que los diputados en este país a veces hacen cosas y presentan proyectos cuando no tienen nada que hacer. Ahí hay uno que fue profesor, que decía que tenía una fortuna de 3.000 millones de pesos, que presenta un proyecto donde castiga a los padres que corrijan a sus hijos, en el sentido que no le puede corregir, que no le puede dar una pela, que lo puede llevar. Por ejemplo,
tú sabes mejor que nadie que nosotros nos criamos, la gente de nuestras edades, nos criamos bajo un régimen extremadamente fuerte. Sí. Y eso ha marcado la diferencia entre estas generaciones nuevas y las generaciones pasadas. Del 70 hacia abajo, o del 80, la generación de esa época, de ahí del 80 en adelante, se dice que es una generación perdida en el sentido de la forma que tú, primero, se planteaban tres cosas: el problema de respeto a los mayores, el problema de la pulcritud en demostrar cierta... Si tú llegabas con un mango a la casa, que te lo encontraste, tú tenías que dar una explicación sobre eso. Y además de eso, el problema de la autoridad, de respeto a la autoridad. Un alcalde en cualquier comunidad era una persona con cierto respeto. Entonces primero se perdió el respeto a la autoridad, la gente en el hogar. Y uno de los principales problemas es que los rangos son determinantes en el problema de la conducta de los seres humanos, porque, por ejemplo, antes el mayor, había un rango padre, madre y los hijos en función. Ahora no, ahora es quien tenga más dinero, aunque sea más pequeño de la casa. Entonces, todos esos elementos son los que coinciden con la realidad que vivimos. Es que se han invertido los valores. Y eso es parte del problema que tenemos en la política. No hay explicación alguna para que una candidatura a diputado usted tenga que gastar 10, 15 y 20 millones de pesos. Es que es ilógico, porque es que el sueldo no llega a 7 en los 4 años. Entonces, ¿qué le dice eso a usted? No, ya está. Es una matemática simple y pura y lógica. Si alguien que me va a representar gasta 15 millones para representarme, para llegar a la curul, y su sueldo en 4 años va a ser de 7, está perdiendo ¿cuánto? Entonces, ¿cuál es el negocio? Lógicamente le está diciendo, sin decir una palabra, a qué va. Sí. Porque nadie ocupa una posición para perder. Usted puede empatar, pero no perder. No perder. Como decía Entonces, dígame. Como decía la gente, el negocio del capaperro. El negocio del capaperro. Entonces, por ahí usted puede ir midiendo por dónde va la política. Quien exhibe fortuna va a buscar fortuna. Quien gasta una fortuna en una campaña política es porque va a ir a recuperar, no a representar. Y lo tenemos como ejemplo en el Congreso. ¿Cuántos diputados tenemos? Tenemos 196 diputados. Voy a hablar de mi Santiago, que son 16. ¿Cuántos proyectos de ley que favorezcan a Santiago han llegado a Santiago? Entonces yo creo mucho en la política de unidad y eso se lo estoy proponiendo a esta nueva generación de políticos, porque como yo no ejercía política, no tenía una bandería política determinada, pues tengo amigos en diferentes... estamentos políticos. Sí, en diferentes partidos políticos. Y le decía, qué bonito sería que todos los candidatos a diputados y todos los candidatos a regidores se unieran en una sola propuesta por Santiago. No importa, todos unidos vamos a sentarnos en una mesa a negociar qué queremos para Santiago. Y hacemos un listado de las propuestas y de los planes que vamos a someter para Santiago. Y en base a eso, el que salga electo, salió electo. El que el pueblo considere mejor. Pero ya tenemos una propuesta escrita que todos vamos a apoyar y todos vamos a ir en esa misma línea. Porque es que es contraproducente que porque usted sea del PRM y yo sea del PLD, su propuesta es buena para Santiago, pero yo soy del PLD y yo no voy a apoyar esa propuesta. Y no voto por esa propuesta, aunque le convenga a Santiago. Víctor, ¿cómo tú valoras la propuesta de elevar a Gurabo municipio, que parece ser que la mayoría de las cúpulas, diría yo, porque he visto que son la cúpula empresarial principalmente y algunos de los mismos partidos políticos, que se han opuesto? ¿Cómo te parece la...? Mira, yo estoy en contra de tantas divisiones municipales, porque eso significa devengar recursos y al final de cuentas no rinden los frutos. Y ya está demostrado en los municipios que se han creado. Ahora, Gurabo es una demarcación que tiene un poder económico.
Y yo participé en la exposición. Y no puede ser que una demarcación que produzca alrededor del 15 al 20%, 16% de las riquezas de Santiago, tenga 25 años abandonado. No hay una sola obra municipal en Gurabo. Eso es imposible, eso es insólito. Eso es insólito. Entonces, es justo el reclamo y es justo la intención de división que ellos quieren, necesitan separarse para que ellos puedan gerenciarse ellos mismos sus mismas obras. Yo creo que a Gurabo lo que le pasó fue que se le hizo tarde, porque aquí hay muchísimas otras demarcaciones que fueron, no solamente a distrito, sino a municipios directamente, que tienen menos posibilidades que Gurabo. Entonces, llegó el momento en que han recortado tanto a Santiago que no quieren seguir, y entonces por eso Gurabo no pasa ahora. Exacto. Eso es lo que pasa, porque entonces Santiago quedaría. Sí, quedaría con el monumento nada más. Exacto. Dicen así. Exactamente. Sería mitad del elevado hacia allá. Exactamente. Y cortando en la otra parte. Tú señalabas algo muy cierto, Víctor. El problema estamos fragmentando el país. Por ejemplo, territorios mucho más grandes que el nuestro, como Brasil, y otros que son similares al nuestro, como Cuba, como Puerto Rico, que tenemos cierta similitud en términos de población y en territorio. Hemos dividido esto, que al final de cuentas, para satisfacer pretensiones políticas, al final de cuentas, porque los resultados que hemos tenido, como tú señalabas, no son los adecuados, los esperados para la comunidad, porque la comunidad no se ha beneficiado, al contrario, porque cada vez que se crea un municipio hay que un alcalde, los regidores, aparte de eso todos los departamentos que se crean, y los gastos corrientes, entonces, que conlleva mantener una infraestructura. Todo ese tipo, toda esa estructura. Una parte que nos gustaría que también tú tocaras, que es el problema de la situación de salud, principalmente con relación al dengue. Se ha planteado, inclusive, una de las ex ministros de Salud Pública en el gobierno del Partido de Liberación Dominicana, decía que al gobierno le cogió asando batata el problema del dengue. ¿Cuál es tu apreciación con relación a toda esta situación? Mira, evidentemente que hubo un brote. Ocurrió un brote y sorpresivo. Porque siempre, como es una enfermedad endémica ya, se tienen ya parámetros de lo que puede ocurrir por año. En el dengue hay muchos factores influyentes. La cantidad de lluvia que pueda caer en cierto momento, la basura, los desechos acumulados, que son las fuentes de criadero de mosquitos. Y ahí volvemos al punto principal de todo, la educación. Siendo yo director aquí del área médica del Ejército, nos tocó participar en innumerables ocasiones en jornadas de limpieza. No fue ni una ni dos veces la resistencia que presentaba el público a que se limpiaran las áreas. Inclusive teníamos que asistir con militares armados para no ser agredidos físicamente en los operativos de limpieza. Entonces, hay que tener esos factores en cuenta. No creo tanto, porque aquí el problema que nosotros tenemos es, uno de los tantos problemas que tenemos, es que todo se politiza. Y son problemas nacionales. No se debe jugar con eso, ni politizar, ni que en mi tiempo fue mejor, ni que en mi tiempo fue peor. No, tenemos una situación en la que todos debemos apoyar y debemos buscar las causas. Y todas las instituciones unirse. No vi la participación del Ayuntamiento de Santiago. No en los operativos. Sí. Porque hay un choque político, una resistencia política. No debe ser. Estamos frente a un problema de tu provincia, de tu municipio, de tu país. Entonces, no importa la autoridad que sea, ni el gobierno que sea, todos debemos participar y todas las instituciones deben unirse para trabajar en conjunto con la resolución de ese problema. ¿No considera usted que siendo una enfermedad de estación, como dice usted, todos unidos, principalmente el Ministerio de Salud, no debería de tener una prevención
para esto? O sea, una campaña de prevención. Sí, no, se ejerció. Se ejerció. Pero por los medios no también. Quizás con la intensidad necesaria. Mira, Tiene que ser intenso. le voy a explicar algo. Y más que por los medios, yo recuerdo que cuando eso empezó, estaba muy jovencito todavía en el colegio, en la escuela. No hay mejor campaña de educación que las escuelas. Porque cuando yo llegaba a la casa, mi hermana y yo llegábamos a la casa de la escuela, era hablándole a mi mamá Del dengue. vamos a recoger esto, Sí, vamos a hacer era esto, así, por sí. el dengue, por esto. Entonces, no hay mejor campaña que la educación en las escuelas, número uno. Claro, la publicidad en los medios de comunicación también es importante porque se le llega ya al público adulto. Es la educación. La tenemos ahí, va a existir todos los años, vamos a tenerla. Entonces, ¿por qué todos los años? ¿Y por qué solamente en una época determinada debemos educar? Es que debe ser el año completo. Y se debe emplear esa educación el año completo. Y hacer operativos de limpieza el año completo. No solamente en una época específica. Y educar a la población de que si tú tiras la basura y se acumula agua limpia, eso es un criadero para el mosquito, pero también te afecta en las alcantarillas. Solamente hay que ver, y me dio risa y me dieron ganas de llorar a la vez. En Santo Domingo, en estos días que cayeron unas fuertes lluvias, una persona con el agua corriendo por la calle, salió con 2 cubos de basura Así es. a tirarlo en la calle. Disculpa, lo he visto aquí también. Cuando Pero yo vi eso es común. Cuando yo vi eso, me dio risa al principio, dije, Dios mío, ¿hasta dónde llega la ignorancia? Pero ese mismo es capaz de cuando se inunda su casa, salir a decir en los medios de comunicación que la alcaldía es un irresponsable que no limpió los invernales. Los invernales ni las alcantarillas, pero de por Dios. Y vemos personas en las autopistas hoy en día todavía tirando huesos de pollo por la ventana. Sí, exacto. Y los de vasos. de todo. Y los vasos y los platos FON. Sí. Que vi muy buena la propuesta de que se prohíba el material que no sea biodegradable. Exacto. Esa es una propuesta vital, porque si no nos vamos a tener que comer la basura. Lo que hay que ir a los ríos. Solamente hay que ver cuando vienen crecidas, que uno no sabe si es agua o es basura que está corriendo. Ve al río Inclusive, de Burao, el río de a Burao. propósito de eso, ahí, por ejemplo, en la otra banda y en el puente de la otra banda, ahí está un experimento que está haciendo el INDRI con unos retenedores de basura, plástico, para recogerla y que no siga Llegando al circulando. río. Sí, Llegando al sí, río. sí. Que se acumule y luego la recogen. La misma máquina lo va. Es una lo va- especie de lo va- colador. Sí, un colador, exacto. Claro, muy importante. Mira, Víctor, hay una parte. Estamos ahora en el proceso más complicado, que es el proceso de la primer proceso electoral, que es febrero, para la elección de los alcaldes. Actualmente, en el panorama, aquí en el caso de Santiago, que sería lo importante, tenemos 2 candidatos. Víctor Fadul, por Rescate RD, y en la otra parte tenemos a Ulises Rodríguez, que son de los 2 bloques que... Opositores. ¿Cuál es tu opinión con relación a ese proceso que se avecina electoralmente en lo que se refiere al municipio? Ya que tú tienes también una experiencia de vivida, que he vivido bajo la tutela de un síndico. Yo siempre he dicho que a veces le hemos cambiado nombres a las cosas. Lo único que los síndicos eran más honestos que los alcaldes. Bueno, es un proceso que va a definir el futuro de nuestra ciudad. Indiscutiblemente. Yo siempre he creído en la honestidad. Y cuando emite este comentario, voy a hablar desde la honestidad. El actual alcalde ha hecho una gestión buena, porque no se puede ser mediocre. Ha atendido algunos de los problemas
que tenía Santiago, sobre todo en su centro. Sobre todo en su centro. Tenemos un Santiago centro muy bonito, muy adornado, el ayuntamiento con mucho entretenimiento, sobre todo en estas fechas, con su casita, su arbolito, muy bonito, muy bonito. Pero cuando entramos a la parte neurálgica de la ciudad, que son nuestros barrios, pues vemos nuestros mercados, que ahí no ha pasado nada, que la alcaldía de Santiago es para la calle del Sol, parte de la Estrella Sadalá, parte de la 27 de febrero y el centro de la ciudad. Y de ahí no pasó. Y muchos murales y muchas cosas, pero las obras en los barrios se han visto totalmente paralizadas. Tenemos un hospedaje ya que no sabemos cuándo es que va a venir una transformación real al hospedaje Yaque, pero tenemos un mercado inaugurado que todavía no está funcionando y tiene más de un año inaugurado, que no sabemos qué ha pasado. Entonces, una ciudad no puede basarse solamente en la estética, porque cuando usted maquilla el cuerpo y tiene la carátula muy bonita, pero su corazón y su organismo está podrido, el hedor le sale y le va a transpirar por el cuerpo. Entonces, necesitamos un alcalde responsable y que mire más allá. Ojo, el alcalde que venga, que tenemos toda la seguridad de que va a ser Ulises Rodríguez, no se puede descuidar de lo que se ha hecho. Pero a la alcaldía hay que darle una visión más humana. Una visión más humana y focalizar los fondos en los diferentes barrios que también merecen que le llegue esa mano amiga de la alcaldía, con canchas, con obras. Queremos fomentar a la juventud y que salga de las calles, que salga de los vicios, pero no construimos una cancha deportiva para que la juventud vaya a practicar un deporte. Esa es una de las propuestas que yo le he hecho a Ulises. A nivel personal, le he dicho, mira, tenemos que atacar esa parte. Aquí hay muchísimos empleados que no están haciendo nada. Esos empleados vamos a destinarlos para profesores de deporte todas las tardes en los barrios, y vamos a ubicar los niños por edades y vamos a trabajar, vamos a orientar que el celular no sea quien eduque al niño, porque sabemos que nuestra sociedad cambió y que los padres, ambos, tenemos que salir a trabajar para poder sustentar un hogar. Que lo maravilloso sería que se estuviese un tiempo compartido y que uno de los dos padres estuviese en la vigilancia de la educación. Pero sabemos que eso es ir más allá de la realidad en la que vivimos. Pero es parte de la responsabilidad del Estado y de la alcaldía brindarle a sus municipios una seguridad para sus hijos. Y esa es una, crear centros educativos en deporte y que sus niños puedan asistir de manera segura en las tardes a practicar un deporte que le va a brindar salud, orientación mental para no caer en vicios ni en situaciones vagales, que la juventud se está viendo absorbida hoy por el uso constante del celular y la influencia que recibe. Víctor, hay otra parte que a mí me gustaría, pues yo sé que como militar y sobre todo como un oficial superior y ya en la política debe ser una preocupación y debe haber un nivel de conocimiento al respecto, y es que nosotros tenemos unos vecinos que no se van a mudar de ahí, ni nos vamos a mudar nosotros. Yo siempre he dicho que cuando usted pelea con el más chiquito, tiene que ser muy táctico, muy ético y muy lógico para no caer en tentación y que después todo lo que usted haga se le pueda revertir. ¿Cómo ha visto el manejo del problema de la frontera y qué puede más o menos predecir que se pueda ver en el horizonte en un futuro cercano con relación a los problemas con Haití?
Es evidente, el manejo de la frontera por el presidente Abinader ha sido magistral. No se ha tirado un tiro, no ha habido necesidad y el problema está casi resuelto. Ellos están haciendo resistencia porque es normal, como una forma de orgullo con la cuestión del mercado, pero fuera de ahí no hay ningún inconveniente con la frontera. Nuestros soldados están apostados en la frontera, vigilantes ante cualquier situación que pueda amenazar nuestra soberanía y nuestra tranquilidad como país. Pero la verdad es que ellos nos necesitan. Ellos nos necesitan, nosotros también a ellos, pero ellos más que nosotros a ellos. Entonces, es una cuestión de política y es una cúpula haitiana. Ni siquiera es el pueblo, es una cúpula haitiana la que está manejando la situación de esa manera y haciendo sufrir a su misma población. Y el manejo de los organismos internacionales en el mismo asunto. Usted sabe que ahí se manejan muchos intereses y que hay expresidentes que se ha comentado que están con ciertos intereses en Haití, pero el presidente y la política exterior del presidente ha dado cátedra de cómo se maneja, porque hemos mantenido un equilibrio de que la balanza no se vaya a favor de uno ni en contra de otro, o sea, se ha mantenido estable y bajo un equilibrio normal, un equilibrio de llamar a la paz sobre todo. Y en la entrevista que tuvo el presidente Abinader con el presidente Biden, pues se evidenció que estamos en paz y que las relaciones son buenas. ¿Qué opinión tiene sobre el tema de la situación que tenemos en este momento en el ITRAN? Bueno, si hubo algún desliz o alguna irregularidad, la justicia lo determinará. Dicen que todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, ya eso se decidió enviarlo a la pesca. Lo enviaron al pesca, pero ya la pesca investigará y decidirá cuál es el destino. Las irregularidades fueron señaladas. Ahora hay que ver qué intención y si de verdad había la intención de dolo o de dañar a los intereses del Estado con ese contrato. Creo que la prudencia es esperar a que la justicia defina el caso y la situación. No soy partícipe de que se declare a una gente culpable por una acusación. Lo juzguen en los medios, como dice usted. Lo juzguen en los medios, exacto. Creo que hay que darle la oportunidad, porque después que el lodo se vierte, es muy difícil de limpiar. Entonces vamos a darle la oportunidad. Si es culpable, que pague. Y esa es una de las virtudes que nosotros, como movimiento, hemos visto en el presidente Abinader. Y por eso hablaba del fortalecimiento de la institucionalidad. Es que un país con instituciones fuertes no necesita la aprobación de un presidente para llevar un caso a la justicia. Y eso es lo que se está viendo. Y el presidente no le tiembla las manos para emitir un decreto destituyendo a nadie. Y eso es un ejemplo de que hay que marchar y hacer las cosas bien, porque si no, no contará con la bendición de nuestro presidente Abinader. Víctor, ya finalizando este proceso, nos gustaría dos cosas. Una, tu opinión con relación al problema. Tú sabes que Gurabo es dichoso en términos de incendios, ese tipo de situaciones. Por ejemplo, hay una oficina del Cuerpo de Bomberos durmiendo en el sueño eterno ahí en la 27 de febrero, que resolvería un gran problema en ese sentido. Inclusive la de Nivaje fue cerrada, esa unidad. Y tu última exhortación a nuestros conciudadanos en este proceso electoral que se avecina, que es las elecciones municipales.
Sobre el cuerpo de bomberos, Sí. es evidente que hay que fortalecerlo. Nosotros tenemos en Gurabo, al lado de la estación, ahí de la policlínica, tenemos una estación de bomberos que más bien sirve como cementerio de chatarras. Porque hay como 2 camiones y no sirve ninguno. Entonces, imagínese usted un incendio en Gurabo y trasladar de la 30 de marzo a Gurabo En hora pico. en hora pico por la Luz Perón, un camión de bomberos. Bueno. Es mejor llamar y decirle, anoten las pérdidas, a ver qué se puede hacer después. Sí, muy cierto. Porque no va a haber posibilidad de poder apagar ningún incendio. Entonces, son de las cosas que no podemos nosotros exhibir modernismo y exhibir progreso de una ciudad cuando no tiene un cuerpo de bomberos bien equipado y que no sea funcional. Si hay algo que se le alaba a la gestión de Carolina Mejía en el distrito, es el fortalecimiento del cuerpo de bomberos. Entonces, nuestra alcaldía debe enfocarse de mano con el Estado, porque no hay presupuesto de alcaldía que soporte el equipar y suplir a los bomberos. Y esa es la realidad. Y por eso es que nosotros abogamos por propuestas claras de nuestros candidatos y reales. Hemos escuchado diputados ofrecer bajar los precios de los alimentos. Pero ¿y con qué facultad usted tiene como congresista de pretender bajar los precios de los Hasta alimentos? regidores están ofreciendo. Pero eso no está en sus manos. Pero igual que un alcalde nos ofrezca un teleférico o un monorriel. Es imposible, no tiene los recursos. Entonces, en base a la realidad que puede ofrecer una alcaldía, es que debe ser las propuestas. Ahora, debe tener una capacidad gerencial para poder dirigir la alcaldía y gestionar el apoyo del Estado en ciertos puntos donde son vitales y necesarios para el desarrollo de la ciudad. Tenemos en febrero la gran oportunidad. Santiago tiene la gran oportunidad de elegir a sus nuevos representantes. Hay muchos que merecen repetir, otros que merecen que la población los envíe a sus casas para un descanso. Para un descanso. Creo mucho en algo que dijo Bukele, cuando le hablaban de qué experiencia política él tenía para ejercer la presidencia en El Salvador. Él dijo, no tengo ninguna. Pero yo creo que llegó la hora de que comencemos a elegir a personas que no tengan experiencia para gestionar el Estado, porque muchas veces los que tienen la experiencia nos han demostrado que no saben manejar el Estado y que los resultados siempre han sido los mismos. Entonces, tenemos la oportunidad de elegir nuevas autoridades, nuevos representantes. Un voto consciente. Un voto que sea real, no por dádivas, ni por los 500 pesos, ni por el picapollo, porque al final de cuentas, eso que le están dando le dura 1 hora, máximo un día. Una gestión dura 4 años. Entonces piense en quién lo va a representar y cuáles son los factores y las obras que usted necesita en su comunidad para que su comunidad avance y usted vivir en paz y vivir bien. Sí, gracias Víctor por tu presencia en Un este placer programa. para mí. Nuestro gran deseo es que esas ideas que tú planteabas sean asimiladas por muchos políticos que nos están desgobernando, podríamos decir, si el término cabe, En muchas relación a ocasiones. una serie de aspectos, y que la población aprenda a castigar a aquellos que de una u otra forma no cumplen con lo que prometen a los ciudadanos y si no cumplen, por lo menos le expliquen por qué no cumplieron a los ciudadanos. Y desde este programa y del director, mandarle nuestro saludo y un abrazo especial
al señor Víctor Méndez. Muchas una gracias. gloria Está de de aquí de Santiago y cumpleaños del hoy. país. Mucha vida y salud. Aprovechando para enviarles mis felicitaciones. Muchos años más, salud y bendiciones. Sí. Bien, Gracias. Víctor, muchas gracias. Muy satisfechos estamos con tu trabajo, con tu presentación aquí y deseamos que el pueblo te escuche y te apoye en esta propuesta que yo la veo muy interesante. Muchas Bueno, gracias. Javier. ¡Apágalo!